clase de hoy, que iniciamos ya con el tema 2 del programa analítico que sería hidrocarburos. Vamos a ver en principio la primera parte de la clase, los hidrocarburos alifáticos, y para finalizar la clase de hoy vamos a ver los hidrocarburos aromáticos. Así que vamos a comenzar entonces con un poco introduciéndonos en los hidrocarburos. Ustedes recordarán de la primera clase inaugural acerca de las diferencias entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. En los cuales teníamos que, las características principales que los diferenciaban es que en cuanto a su composición, los compuestos orgánicos tienen obviamente átomos de carbono y principalmente hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La característica también de los compuestos orgánicos es su predominancia en la formación de enlaces covalentes. Son solventes, solubles en solventes no polares, como el caso del benceno, el tetracloruro de carbono, el cloroformo. No son malos, no conducen la corriente eléctrica cuando están disueltos. Los puntos de fusión y ebullición son bajos. Tienen poca estabilidad porque se decomponen fácilmente. Otra de las características es que pueden, con el hecho de que el átomo de carbono puede formar enlaces con otros átomos de carbono, así entre sí mismos, le da la oportunidad de formar estructuras complejas que pueden tener alto peso molecular, como hablábamos del ADN, etc. Generalmente la velocidad de las reacciones son lentas, y otro hecho común en los compuestos orgánicos es la aparición de isomerías. Este es un hecho muy común en los compuestos orgánicos. Entonces, ¿cómo lo podemos clasificar? Rápidamente a los compuestos orgánicos los podemos clasificar en una serie acíclica y serie cíclica. La serie acíclica son los compuestos lineales, que pueden tener ramificaciones, pero que no forman estructuras cerradas o cíclicas. La segunda, como su nombre lo indica, son compuestos cíclicos en los cuales la estructura es cerrada, aunque también pueden albergar ramificaciones lineales. Dentro de la serie cíclica tenemos las series carbocíclicas, las cuales el anillo, el ciclo, está conformado únicamente por átomos de carbono, y la serie heterocíclica, en las cuales la estructura cíclica, o el anillo, está conformado por átomos de carbono y otros átomos distintos al carbono, que reciben el nombre de heteroátomos. Esos heteroátomos generalmente pueden ser oxígeno, azufre y nitrógeno. Los compuestos heterocíclicos tienen presencia o están muy presentes en el metabolismo secundario de las plantas, como vamos a ver en clases venideras. Forman parte también de estructuras muy importantes, como por ejemplo los ácidos nucleicos. Tanto la serie carbocíclica como heterocíclicas se dividen en alicíclica, las cuales no poseen propiedades aromáticas, y las series aromáticas, representada en este caso en la carbocíclica por el benceno. Por ahora mantenemos el concepto y ya lo vamos a ver de qué se trata
en el transcurso de la clase. Y los compuestos heterocíclicos también pueden ser alicíclicos, es decir, son anillos cerrados, pero que no tienen propiedades de aromaticidad, o bien pueden contener aromaticidad. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Necesitan tiempo para sacar apunte? Está bien, profe, está bien. Entonces, ahora vamos a dedicarnos a los hidrocarburos, que son compuestos orgánicos que derivan básicamente del petróleo. Los hidrocarburos se pueden dividir en alifáticos y aromáticos. Los alifáticos, a su vez, pueden ser acíclicos o cadenas abiertas y alicíclicos, cadena cerrada pero sin propiedades aromáticas. Tanto acíclicos como alicíclicos podemos encontrar los alcanos, alquenos y alquinos. En el caso de los alicíclicos, que son estructuras cerradas, se antepone la palabra ciclo. Entonces serían cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Y los hidrocarburos aromáticos pueden ser monocíclicos, es decir, contener un solo anillo aromático, una sola estructura cíclica, en el caso del benceno, por ejemplo, ya vamos a ver a continuación. O bien estar conformado por varias estructuras de anillos o policíclicos. Esos anillos pueden ser aislados o bien pueden ser condensados, según se compartan o no átomos de carbono para formar los anillos. Veamos un poquito la constitución del petróleo que podemos encontrar cuando se destila el petróleo. Dependiendo de la temperatura de destilación, van a ser los productos que se van a obtener. Si la temperatura es menor a 20 grados, la primera fracción es gas. Los gases del petróleo están compuestos por estructuras de 1 a 4 átomos de carbono. A medida que se aumenta la temperatura, aparece el éter de petróleo constituido por compuestos de 5 y 6 átomos de carbono. La nafta ligera, de 6 a 7 átomos de carbono. La nafta, compuesto con 5 a 10 átomos de carbono y ciclos alcanos. El gasoil, fíjense que es otro de los combustibles de uso diario, más en el campo. Está constituido por compuestos de 12 átomos de carbono y más.
Los aceites lubricantes, que son aceites líquidos no volátiles, perdón, son compuestos líquidos no volátiles, tienen cadenas largas, mayor a 20 átomos de carbono, que están unidas a estructuras cíclicas. Y por último tenemos el asfalto, que es sólido, que son estructuras policíclicas. Recordando un poco la parte práctica, podemos rápidamente clasificar a los átomos de carbono según el número de enlaces que comparte con otros átomos de carbono. En ese contexto, tenemos carbonos primarios, carbonos secundarios, terciarios y cuaternarios, según compartan sus enlaces con 1, 2, 3 o 4 átomos de carbono. Habíamos visto la forma de representar esta estructura y hablamos de fórmula abreviada, fórmula semidesarrollada, fórmula desarrollada y representación en esqueleto. Si hay alguna duda me comentan y lo aclaramos, pero creo que esto ya está visto inclusive en la parte práctica. Bien. Veamos en primer lugar los alcanos, aquellos compuestos que tienen en su estructura enlaces simples, producto de la hibridación sp3. Entonces, estos enlaces están conformados por el solapamiento frontal de híbridos, de orbitales híbridos sp3-sp3. Los alcanos pueden ser de cadena lineal o ramificada. Fíjense que cada miembro difiere del anterior o del siguiente por un átomo de carbono y 2 de hidrógeno. Por ende, a esta serie se lo llama serie homóloga. Y 2 compuestos homólogos son aquellos que difieren por una unidad de metileno. Entonces, por un átomo de carbono y 2 de hidrógeno. Entonces, una serie gradual, como la que estamos viendo, de compuestos químicamente relacionados entre sí, se denomina serie homóloga. Y los miembros se llaman homólogos. Los alcanos se reconocen entonces por el sufijo ano. Y acá tenemos algunos ejemplos según el número de átomos de carbono. El miembro más pequeño de la serie, el primer miembro de la serie es el metano con un átomo de carbono, pero también tenemos compuestos conformados por muchos átomos de carbono, por ejemplo los icosanos, triacontanos, tetracontanos que tienen 20, 30, 40 átomos de carbono.
Habíamos dicho que una de las características, perdón, de los hidrocarburos era la presencia de isómeros. Fíjense que los primeros miembros de la serie de los alcanos, el metano, etano y propano, no tienen isómeros. A partir de 4 átomos de carbono siguientes comenzamos a encontrar isómeros. Por ejemplo, el butano, este sería el butano lineal o normal, y el isobutano, el cual, si ustedes miran la fórmula, sería metilpropano. Entonces, el metilpropano en realidad es un isómero del butano. En el caso del pentano, tenemos dos isómeros, el 2-metilbutano y el 2,2-dimetilpropano. El número de isómeros aumenta a medida que aumenta la cadena carbonada. Por ejemplo, con 6 átomos de carbono tenemos 5 isómeros. Con 10 átomos de carbono tenemos 75 isómeros. Fíjense la friolera que tenemos con 20 átomos de carbono, que ya son 366.000 isómeros. Entonces, la existencia de esta gran cantidad de isómeros llevó a la creación a través de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada de un sistema que pudiese de nomenclatura, o un sistema sistemático que pudiese dar orden y poder nombrar correctamente los compuestos. Este sistema consta de 3 partes, que es un prefijo, la parte fundamental y un sufijo. El prefijo indica la localización de los grupos funcionales en la cadena. Por ejemplo, acá, ¿qué compuesto sería este que tenemos acá en pantalla? Una acetona. Una acetona, perfecto. ¿Por qué usted identifica que es una acetona? Porque tiene un doble enlace, o sea, un grupo carbonilo en un carbono 2, un carbono secundario. Perfecto, muy bien. Entonces, tenemos un prefijo que nos indica la ubicación del grupo funcional, en este caso en el carbono número 2. Luego tenemos la parte fundamental, que indica cuántos átomos de carbono tiene la estructura. Acá tenemos bután de butano. Y tendríamos un sufijo que especifica los grupos funcionales de la molécula. En este caso es uno solo, y bueno, y la terminación es ona, entonces hablamos de 2-butanona. Esto voy rápido porque ya considero que ustedes han fijado estos conocimientos. Cualquier cosita me interrumpen y volvemos. Entonces se elige la cadena más larga de átomos de carbono. En el caso que hayan cadenas que tengan la misma longitud de átomo de carbono, se elige aquella que esté más ramificada como estructura principal. Se asigna el nombre del compuesto considerándolo como derivado alcano. Y el carbono 1 va a corresponder al carbono del extremo más cercano a la primera ramificación, o sustituyente. Entonces, si, como vemos acá en el ejemplo, si se utilizan, si hay más de un sustituyente, se utilizan prefijos para sustituyentes iguales o se nombran por orden alfabético. Entonces, por ejemplo, si hay dos radicales metilo, sería, por ejemplo, 2,3-dimetil. O acá en este caso, tenemos sustituyentes distintos, tenemos un cloro por un lado y un radical metil por el otro lado, tenemos, y la estructura principal tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, entonces estamos hablando de un butano. Entonces tenemos el cloro en posición 1, 3,3-dimetil butano. En cuanto a los ciclos alcanos, estructura cíclica,
Las cadenas laterales, si contiene cadenas laterales el compuesto, se identifica con prefijo el nombre del sustituyente, añadiendo la palabra, el nombre del cicloalcano. Cuando hay más de un sustituyente, se enumera la posición de cada uno contando alrededor del anillo y empezando con el sustituyente que se menciona primero. Acá tenemos un ejemplo con sustituyente de bromo, cloro y un radical metil. Entonces, el bromo toma la posición 1, sería bromo 1, y como se pone en orden alfabético, sería 1 bromo, 3 cloro, 2 metil. Ciclo, pentano, porque tiene 5 átomos de carbono en la estructura. Recordando que es un radical alquilo. Entonces, un radical es un grupo de átomos que se comportan como una unidad y que poseen un enlace disponible. Por ejemplo, acá tenemos el propano con 3 átomos de carbono y tenemos como radicales el propilo o bien el isopropilo. Cuando está el enlace o el electrón disponible, está en el carbono 2, sería el isopropilo. Para el caso del butano, tenemos distintos radicales, que puede ser el butilo, el 6-butilo cuando está en carbono secundario, y el isobutano tenemos el isobutilo y el terbutilo al corresponder a un carbono terciario. Por eso el prefijo ter. Las propiedades físicas de los alcanos. Se caracterizan por ser moléculas no polares. Están conformados por carbono de hidrógeno. Y está conformado por enlaces carbono-carbono del tipo sigma. Se pueden encontrar en estados gaseosos, hasta 4 átomos de carbono, líquidos de 5 a 17, o sólidos, aquellos compuestos que tienen más de 18 más átomos de carbono. No son solubles en agua, es decir, son hidrofóbicos. La densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición aumenta con el número de átomos de carbono, es decir, con el peso molecular del compuesto. Acá vemos en el gráfico cómo va aumentando el punto de fusión en azul y en color rojo ladrillo está el punto de ebullición, cómo aumenta de acuerdo en forma proporcional al aumento en el número de átomos de carbono del compuesto. ¿Qué reacciones podemos encontrar en los alcanos? Los alcanos reaccionan muy poco. Justamente por eso reciben el nombre de parafinas. Poca afinidad significa eso. Y es por lo que ya venimos hablando, es decir, al estar conformado por enlaces carbono-carbono del tipo sigma, es decir, solapamiento frontal entre híbridos sp3 y sp3, los electrones se encuentran muy cerca de los núcleos de los 2 átomos de carbono. Entonces son fuertemente retenidos y hay poca posibilidad de reacción. Las reacciones más comunes o más importantes de los alcanos son combustión, una oxidación rápida en presencia de oxígeno. Produce dióxido de carbono, agua y desprende calor. Los alcanos que son más utilizados como combustible a través de esta
posibilidad de combustionarse en presencia de oxígeno. El metano, que se obtiene, es decir, los gases metano, propano, butano, y el gasoil, que es una mezcla de hidrocarburos. Bueno, puede ser gasoil, puede ser nafta, ¿sí? Combustible, digamos. Entonces, el biogás estuvo muy de moda en los 80, es decir, cuando se descubrió, se inventó el biogás. El biogás lo que utiliza son, por ejemplo, en la producción porcina o en la producción tambera, se recoge la materia fecal, esa materia fecal es puesta en piletones, son reservorios antes del tanque de biodigestor, se mezcla con agua. Eso luego pasa a lo que se llama un biodigestor, que es un cilindro, imagínense un tanque de agua, pero más grande, generalmente de 3.000, 5.000 litros, dependiendo de la superficie del tambo o de la producción porcina, el número de cabezas de porcino. En el biodigestor las bacterias van a descomponer lo desecho orgánico, la materia fecal, y produce gas metano. El gas metano asciende por las cañerías y puede ser utilizado ya sea para alimentar un generador o un calentador o una cocina a gas. Se utiliza la energía. Y también el desecho que queda es utilizado como fertilizante, es decir, como aditivo orgánico. Otra reacción que ya hemos visto y que les resultará familiar de los alcanos es la halogenación. Entonces los alcanos van a reaccionar con los halógenos en presencia de luz, sobre todo luz ultravioleta, para romper la molécula de cloro. También se utilizan temperaturas, puede ser temperatura elevada para romper el enlace. Se producen derivados halogenados. Estas reacciones son reacciones de sustitución, como hemos visto, entonces se sustituye el hidrógeno por compuesto por los halógenos correspondientes. Una clara reacción de halogenación que vimos la clase anterior. ¿Alguna pregunta acerca de alcanos? No, ¿Podemos profe, seguir? creo que no. Sí, puede seguir. Bueno. Entonces, vamos a ver rápidamente. Perdón. Profe, disculpe, ahí en el chat una compañera preguntó si puede repetir por qué se usan las parafinas combustibles, como combustibles. Se utiliza como combustible porque justamente al oxidarse en presencia de oxígeno liberan un alto paquete de energía. Y su fuente natural hasta ahora, si bien es un recurso no renovable, hasta ahora es decir, hay yacimientos petrolíferos muy grandes que aseguran el abastecimiento para los próximos años, ¿sí? Otra alternativa sería que los compuestos orgánicos sean sintetizados por las plantas y entonces aparecen los biocombustibles, que los biocombustibles pueden ser obtenidos a partir de granos, también puede ser el etanol, el alconafta, es una mezcla de hidrocarburos con alcohol, ¿sí? En distintas proporciones, lo vemos la semana que no lo vemos mañana.
también pueden ser utilizados como combustible. Pero básicamente se aprovecha la fuente natural y que sería el petróleo y la posibilidad de que la combustión de su estructura libere un alto contenido de energía. Por favor, yo prefiero que ustedes me corten la clase y me hagan la pregunta oral porque me es difícil estar atendiendo el chat y dando la clase, es decir, prestando atención a lo que le estoy diciendo. Por eso es que por ahí me hacen un chat y no le contesto, porque estoy con la pantalla completa compartiendo con ustedes el PowerPoint, entonces no presto atención al chat durante la clase. Así que no se hagan problemas, corten y corten la clase y charlamos. Los alquenos, a diferencia de los alcanos, tienen además de simples enlaces, tienen dobles enlaces. Ustedes recordarán que esos dobles enlaces surgen de la hibridación frontal, del solapamiento frontal, perdón, de dos híbridos sp2, conformando un enlace sigma, y el segundo enlace es producto del solapamiento lateral de dos orbitales p. Entonces, los alquenos, su fórmula general, ustedes recordarán, la de los alcanos sería 4N, H o carbono N, hidrógeno N más 2. En este caso es carbono N, hidrógeno 2N. Entonces, si ustedes tienen acá que N, que sería el número de átomos de carbono, tenemos 2, tendría que haber 2 por 2, 4 hidrógenos. Y efectivamente en el etileno o eteno tenemos 4 hidrógenos. Los alquenos también pueden formar estructuras lineales o estructuras cíclicas. Y en la conformación de estructuras cíclicas tenemos muchos compuestos de interés biológico, como por ejemplo el caroteno, el alfa-pineno. El pineno, para que ustedes se den una idea, es un compuesto presente en el burrito. No sé si habrán tomado té de burrito alguna vez. El burrito es, prácticamente crece en variados ambientes en el país, es muy cosmopolita. Nosotros en el laboratorio trabajamos un tiempo con el burrito, con el nombre técnico es Aloysia polystachya, es una verbenácea. Y trabajamos en un proyecto multidisciplinario con colegas de la Facultad de Agroindustria de Sáenz Peña. Hoy en día pertenece a la Universidad del Chaco Austral. En ese entonces todavía era la UNE. Y la idea era que nosotros por biotecnología seleccionábamos y producíamos plantas de un determinado genotipo de Aloysia polystachya, y ellos hacían la formulación sólida. Es decir, la idea del proyecto era poder generar comprimido sólido de burrito de tal manera de tenerlo en un blister como si fuese una aspirina. Entonces, en lugar de estar preparando el té de burrito, uno se toma una aspirina y se toma un comprimido y eso lo llegamos a patentar. Lo interesante del burrito es que tiene varios compuestos, varios terpenos y varias cetonas aromáticas. Entre ellos tiene el pineno que estamos viendo, el limoneno, alfa-tuyona. Y la alfa-tuyona, en altas concentraciones, tiene propiedades alucinógenas. Pero eso en altas concentraciones. En
En Europa hay una bebida que se llama absinte, que tiene alfa-tuyona, y se vende, se consume por sus propiedades alucinógenas, pega fuerte. Entonces nosotros tuvimos el problema de que como el burrito sintetiza alfa-tuyona, el código alimenticio no nos aceptaba, no nos autorizaba el uso en la farmacopea de este producto, de esta especie. Entonces, buscamos en las distintas regiones donde crece espontáneamente el burrito, y encontramos en las sierras de Córdoba unas plantas que producían los otros compuestos, pero no producía beta-tuyona. Entonces propagamos por biotecnología, a través de organogénesis, esas plantas, y bueno, pudimos finalizar el proyecto. Es un comentario al margen nada más. Los compuestos que podemos encontrar en la industria, derivados del etileno y del polipropileno. A partir del etileno, por ejemplo, podemos formar etanol, que es un alcohol, etilenglicol, que es un diol, también un alcohol, dicloruro de etileno. Podemos formar acetaldehído, ácido acético, óxido de etileno. El óxido de etileno se utiliza para la esterilización de materiales quirúrgicos. También acetato de vinilo, el polietileno, que por reacciones de adición de etileno se obtiene el polietileno, cloruro de vinilo. A partir del propileno o propeno, podemos tener alcohol isopropílico, óxido de propileno, polipropileno, el fumeno. Tanto el etileno, el propileno, perdón, y el buteno, los tres primeros miembros de la serie, se sintetizan industrialmente a partir del craqueo térmico de alcanos. Es decir, se utilizan compuestos que tienen de 3 a 9 átomos de carbono en su estructura. Esos se pasan por vapor de 850 a 900 grados y se obtiene el fraccionamiento de los compuestos y su insaturación. Entonces tenemos que podemos obtener una mezcla de etileno, de propileno o propeno y de buteno o en este caso sería un buteno. ¿Sí? En cuanto a la nomenclatura, entonces se elige como cadena principal la cadena que contenga el doble enlace, asignándole carbono número 1 al carbono más próximo al doble enlace. Si el compuesto tiene más de un doble enlace, se utiliza el prefijo que indique el número de enlaces, de doble enlace. Dieno para doble enlace, trieno para 3, polieno para varios dobles enlaces presentes en la estructura. Esto simplemente a modo de mencionarlo, a partir de 1993 en la EDUPAC, el número que indica la posición del doble enlace se antepone al sufijo eno. En lugar de colocar como se hacía antes, del nombre del hidrocarburo principal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el 3-propil. 3-propil. Esto sería propil. 1,4,1,4 hexadieno. Estaríamos nombrando 3-propil hexa
por hexadieno, 1,4-dieno. Entonces, la fórmula, la manera tradicional de nombrarlo por IUPAC sería 3-propil 1,4-hexadieno. Si tenemos en cuenta esta nueva modificación, sería 3-propil hexa 1,4-dieno. Cualquiera de las dos formas aceptamos si es correcto. Cuando se tratan de ciclos alquenos, el enlace doble entre carbono 1 y carbono 2 y el primer sustituyente del anillo tiene que tener el número más bajo posible. Por ejemplo, acá tenemos en este ejemplo tenemos que el carbono, el doble enlace entonces estaría conformado entre carbono 1 y 2, ¿sí? Y tenemos dos grupos metilo, uno en el carbono 1, el otro en el carbono 5. Entonces sería 1,5-dimetil ciclopenten N, o ciclopenteno, ¿sí? En este caso que tenemos un solo sustituyente, un metil, un carbono 1 sería 1-metil ciclohexeno porque la estructura cíclica está conformada por 6 átomos de carbono. En este último ejemplo, en la cual no tenemos sustituyente, pero sí tenemos dos insaturaciones en posición 1,2 y entre los carbonos 4 y 5, entonces tendríamos el 1,4 ciclo hexadieno. ¿Qué propiedades físicas encontramos en los alquenos? Que son compuestos no polares, por ser hidrocarburos, son insolubles en agua, solubles en solventes orgánicos o solventes no polares, se pueden encontrar en estado gaseoso, el eteno y 1-buteno, a partir de 5 átomos de carbono ya son líquidos. La característica es que el etileno es un gas incoloro. El etileno, en realidad, en las plantas cumple la función de hormona vegetal, es un regulador del crecimiento. ¿Habían escuchado esto? No, yo no, profe. Bueno. El etileno cumple varias funciones en la planta, pero eso lo vamos a mencionar en clase venidera y lo van a ver bien en fisiología vegetal. Pero les tiro algunos usos para que vean, que relacionen un poco. El etileno, por ejemplo, en la planta, en condiciones de estrés por inundación, desencadena la señal para la formación de raíces adventicias en las plantas. Entonces comienzan a salir raíces adventicias en los tallos y lo que buscan justamente es poder salir de la situación de hipoxia generada por el agua y buscar oxígeno. Entonces en todas las ramas comienzan a aparecer raíces, raíces nuevas. Pero, por ejemplo, en la producción de zapallito, de cucurbitácea, el zapallito tronco tiene flores masculinas, flores femeninas y en menor proporción flores hermafroditas. Obviamente se va a esperar producción de zapallito o fructificación a partir de flores femeninas y de las hermafroditas. Se utiliza el etileno para cambiar el sexo en esas flores. El etileno lo que hace es cambiar la presión del sexo en las flores y produce más flores hermafroditas en desmedro de las flores masculinas. Entonces con eso, con una simple aplicación de etileno, que en realidad se aplica un precursor que es líquido, se pulveriza la planta con eso y dentro de la planta pH celular, ese precursor se transforma en etileno en el gas. Y se aumenta considerablemente la producción. Es decir, hay mayor rendimiento, más formación de fruto. Otro de los usos que tiene el etileno
El etileno participa en la maduración del fruto. Entonces, como participa en la maduración de frutos, en realidad participa más en el cambio de coloración, pero no así en el cambio de la condición de los azúcares. Entonces se utilizan cámaras donde se introduce la fruta y se enriquece la atmósfera con etileno. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, para banana, para las naranjas, los cítricos. Esas naranjas que ustedes ven con un color espectacular que les llama a comerla, y después se encuentran que el jugo es un poco desabrido, que no está bien maduro, no está dulce la naranja. Y eso es el claro efecto del etileno, es decir, maduró la cáscara, pero no acompañó el catabolismo de los azúcares, entonces el azúcar tiene un gusto insípido. También si ustedes, por ejemplo, hay frutos que liberan etileno, son los llamados frutos climatéricos. Si ustedes, por ejemplo, ponen banana, dejan que la banana, si ponen una banana verde y dejan que llegue a su color amarillo, la banana va a despedir etileno también. Y si tienen fruto de tomate cerca, van a ver que en la heladera, en el mismo cajón de la heladera, van a ver que se madura rápidamente. Eso es por la liberación del etileno en el fruto climatérico y la recepción por el fruto no climatérico que produce la maduración del fruto. Algunos comentarios para que vayan relacionando con la carrera. Entonces, decir al etileno que si bien es un gas incoloro, desde el punto de vista agronómico, le podemos sacar un dinerillo también. Si pulverizamos planta de zapallito con etileno y con precursor de etileno, y podemos tener un mayor rendimiento por hectárea. Y lo mismo sucede con el caso de la maduración temprana de los frutos. Esto da la posibilidad de cosechar frutos verdes y llevarlo a cámara y luego a la venta en forma anticipada o de premio, que tiene un valor distinto. En cuanto a las propiedades químicas de los alquenos, a partir de los alquenos podemos obtener una variedad de compuestos orgánicos, por ejemplo, alcoholes, alcanos, dioles, compuestos carbonílicos. ¿Sí? ¿Puede volver a la diapositiva anterior? ¿Sí? ¿Por qué se dice por qué es incoloro, profe? O sea, ¿se puede hacer que de alguna forma tenga color? Por sí solo no. Usted lo que puede hacer es poner si usted lo que quiere es tener de alguna manera un marcador que le indique que en la atmósfera hay etileno, entonces lo que tiene que acompañar al etileno es con un marcador colorante. ¿Sí? Pero al etileno por sí solo, es decir, hay compuestos orgánicos que ya vamos a ver más adelante cuando lleguemos a proteínas, que a las proteínas sí se le puede entre comillas, insertar marcadores que se llaman fluoróforos, que le pueden dar una coloración con cierto haz de luz. Y eso se utiliza en biología molecular. Pero en este caso, perdón, en este caso el etileno no. Es decir, si usted quiere, por ejemplo, qué sé yo, detectar que hay pérdida de gas en el sistema, o en la cámara, lo que puede hacer es al cilindro de etileno acompañarlo con un gas colorante. Es decir, con un compuesto que emita color y que sea volátil. ¿Sí? Gracias, profe.
Bueno. Entonces, decíamos que a partir de los alquenos se pueden obtener una variedad de compuestos orgánicos, entre ellos alcoholes, dioles, que serían los alcoholes. Un producto de mayor oxidación serían los compuestos carbonílicos, que podrían ser aldehídos y cetonas. Pueden dar alohidrinas, que son alcoholes que tienen un átomo de halógeno en el carbono vecino. Puede dar dialogenuros, es decir, romperse ese doble enlace, y en lugar de saturarse con hidrógeno, se satura con halógenos. Pueden dar halogenuros de alquilo, que vimos la reacción ayer, la semana pasada, perdón. Pueden dar epóxidos, o bien ciclopropano. Si quieren, sáquenle foto o captura de pantalla a esta imagen, porque les sintetiza todas las reacciones que se pueden encontrar en los alquenos. ¿Podemos seguir? Sí, profe. Bien. Una de las propiedades que tenemos de la química de los alquenos es la posibilidad de formar grandes polímeros de alto peso molecular, por reacciones de adición. Entonces, a partir del etileno podemos tener polietileno, cuyo uso en la actividad agropecuaria es bien sabido, es la posibilidad de formar túneles o directamente formar tendaleros, etcétera, etcétera. También se pueden formar polímeros a partir del propileno, que se utiliza en todo lo que sean conexiones, conectores, las nuevas valijas o las valijas modernas que encontramos ahora son de polipropileno. También el estireno puede formar polímeros que reciben el nombre de poliespireno, que es el tergopol. El tergopol se utiliza como protector para embalajes, cosas sensibles, pero también se utiliza mucho en todo lo que es roticerías, las bandejitas, los vasos de café, los vasos para helado, etc. Todos ellos son entonces polímeros de alquenos. Tenemos entonces que de acuerdo al monómero, si el monómero es o sea, la unidad es etileno, el polímero que se va a obtener es polietileno, que se usa para empaque, para botellas, tendaleros plásticos, etc. El cloruro del propeno, bueno, ya vimos el propileno, para molduras, cuerdas, alfombras. El clorotileno, cloruro de vinilo, que es este compuesto, donde se sustituye un hidrógeno del etileno por cloro. La estructura del polímero se recibe el nombre de policloruro de vinilo. Y se utiliza como aislante, se utiliza para películas, para tubos. El otro ejemplo, el metacrilato de metilo, que es este compuesto, que se utiliza en pinturas, en láminas, en molduras.
El acetato de vinilo, el compuesto polímero es el poliacetato de vinilo, que se utiliza también en tinturas, en adhesivos, en la formación de espuma. Otro compuesto que le puede resultar familiar a algunos es el tetrafluoroetileno, que en las cuales todos los hidrógenos de etileno son sustituidos por flúor. El polímero es el teflón, que se utiliza, el teflón, esa cintita blanca que se utiliza para, no sale la palabra, bueno, lo que es sanitarismo, o lo que es plomería, ¿sí? Es decir, sirve para poner como aislante para las roscas. Se utiliza como aislante en general. Además del etileno, que vimos su importancia biológica, otros compuestos que podemos encontrar en la naturaleza son lo que decía el betacaroteno, que es el precursor de la vitamina A. La vitamina A tiene varias funciones en el organismo, tiene que ver con la mejora en la visión, la diferenciación celular, provee de inmunidad, actúa sobre la reproducción, sobre el fortalecimiento y crecimiento de los huesos. ¿Alguna pregunta de alquenos? Profesor, ¿el betacaroteno lo contienen todas las frutas y verduras que contienen color o las de color naranja y rojo son, ¿no? ¿O todas las que tienen color? No, básicamente el caroteno es color naranja. El color rojo que le da el tomate, por ejemplo, es licopeno. Es otro pigmento. Hay ciertas frutas nada más que contienen caroteno. También las plantas en las hojas pueden contener caroteno, por eso es importante consumir muchas verduras frescas. La zanahoria tiene mucho caroteno. Perdón, era eso lo que me preguntaba, ¿verdad? Sí, profesor, eso era. Yo pensé que eran todas las frutas y verduras de color rojo también. No, la pigmentación me va a depender, es decir, sobre todo de qué franja de luz está absorbiendo, por eso que emiten ciertos colores cada uno, dependiendo de la constitución del pigmento. Ok, entiendo. Los alquinos están constituidos o los alquinos corresponden a los grupos de compuestos de hidrocarburos que en su estructura o en su molécula contienen al menos un triple enlace. Entonces su fórmula general va a ser carbono N, hidrógeno 2N menos 2. Ese triple enlace, perdón, se forma como consecuencia de la hibridación sp, donde un enlace corresponde a un enlace sigma, que se origina por el solapamiento frontal de dos orbitales híbridos sp, y luego tenemos dos orbitales p puro libre en cada átomo de carbono que van a formar dos enlaces pi. Entonces, en cuanto a la nomenclatura, se elige otra vez la cadena más larga que contenga el triple enlace y se asigna como carbono número 1 al carbono del extremo más cercano al triple enlace. La terminación ino identifica los alquinos. El primer miembro de la serie es el etino, también llamado acetileno.
El acetileno se obtiene a partir del carburo de calcio tratándolo con agua y se lo utiliza en el campo mucho para soldaduras, etc. Tiene una llama con mucha energía. Tenemos el butino, el propino, el pentino con 5 átomos de carbono. También, al igual que en el caso de los alquenos, si el compuesto tiene más de un triple enlace, se va a utilizar prefijos, di, tri o polieno. Poliino sería en este caso. También pueden tener estructuras cíclicas. Luego tenemos el caso de los alqueninos. ¿Vieron en nomenclatura alqueninos? No. ¿No? Los alqueninos son aquellos compuestos que en su estructura tienen dobles y triples enlaces. Por eso, en de alqueno... Perdón, lo vimos así, esos ejemplos los vimos, pero no nos habían comentado el término alquenino. Ajá, bueno. Entonces, los alqueninos son aquellos compuestos que en su estructura tienen dobles y triples enlaces, que son comunes, no es que sean raros en la naturaleza. Y justamente relacionen enino con en de alquenos, inos de alquinos, ¿sí? Y también la cadena principal va a ser aquella que contengan los doble y triple enlaces. Y se busca como carbono número 1 aquel carbono del extremo más cercano, ya sea al primero, ya sea al doble o triple enlace. En el caso, como el ejemplo que tienen en pantalla, en el cual con esa premisa cualquiera de los átomos de carbono podría ser carbono número 1, si están a la misma distancia el doble y triple enlace respecto al carbono del extremo, entonces en ese caso tiene prioridad el doble enlace, por ser más estable. Entonces el carbono número 1 en ese caso va a ser el carbono que contenga un doble enlace con el átomo de carbono. Entonces en este caso vamos a tener 1 heptén porque el compuesto tiene 7 átomos de carbono. 1 es el carbono número 1 es el carbono más cercano al doble enlace, porque se considera que es más estable que el triple enlace. Entonces tenemos 1 heptén, 6 ino. Entre el carbono 6 y 7 se encuentra el triple enlace. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿podemos seguir o están anotando? Estamos anotando, ingeniero. Bueno. ¿Podemos seguir? Sí, ingeniero. Ya está. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las propiedades físicas de los alquinos? Son similares a los alcanos y alquenos. El etino, propino y 1-butino son gases. El 2-butino y los miembros superiores ya son líquidos. También son compuestos no polares.
menos insoluble en agua que los alcanos y los alquenos, son solubles en solventes no polares, menos denso que el agua y tienen bajos puntos de fusión y de ebullición. ¿Por qué ustedes piensan que es menos insoluble en agua que alcanos y alquenos? Y en correspondencia con eso hace sus propiedades que tienen puntos de ebullición y de fusión más bajos. ¿Por qué piensan que ocurre esto? ¿Puede ser por su triple enlace, ingeniero? ¿Qué Porque pasaría son con el triple enlace? ¿Por qué? Porque está más fuertemente... Perdón. No, perdón, habla. Está fuertemente enlazado, o sea, por enlaces sigma y enlaces pi. Los enlaces pi son más débiles que los enlaces sigma. Y fíjense que hay más tiene más enlaces pi que el alqueno y bueno, el alcano que no contiene directamente. Fíjense, y esto también tiene que ver con sus propiedades físicas, por eso yo les puse adrede esta imagen. Si nosotros pensamos solo en un alcano, vamos a tener este enlace sigma. El cual, al ser un enlace, al ser producto de una hibridación, un solapamiento, perdón, de los orbitales híbridos de manera frontal, este par de electrones se encuentra muy cercano entre los dos núcleos de carbono, entonces lo retienen. Y por eso es que prácticamente los alcanos no reaccionan, por eso son llamados parafinas, porque no hay posibilidad de que este par de electrones sea atacado, porque están muy protegidos por los núcleos de los carbonos. En cambio, el solapamiento lateral de los orbitales P puro crea una nube de electrones por arriba y por debajo del plano de la estructura, y esos electrones están más alejados del núcleo, por lo cual están más expuestos. Estos electrones, estos carbonos, es decir, estos electrones del enlace pi, pueden comportarse, recuerden la clase anterior, como electrófilos. Entonces van a ser atacados por un nucleófilo. Perdón, van a buscar un nucleófilo. ¿Está? Van a ser menos insolubles en agua. ¿Por qué? Porque el agua, los hidrógenos del agua pueden interactuar con estos electrones pi. Si nosotros miramos las propiedades químicas, los alquinos pueden sufrir reacciones de adición, ya sea con bromo, con hidrógeno, con cloro, con agua. En el caso del bromo, el bromuro de hidrógeno, por ejemplo el 1-oxino, primero se puede convertir en un alqueno y si seguimos adicionando bromo se va a convertir en un alcano. Por reducción, también utilizando un catalizador apropiado, que generalmente es el níquel, y inyectando con hidrógeno, un alquino puede convertirse en alqueno y a su vez el alqueno en un alcano.
Bien, ya un poco preparándonos para la próxima clase, vemos este cuadro que ya lo vimos, ya les resultará familiar a ustedes porque lo vimos en otras clases. En cuanto a los grupos funcionales, tenemos hidrocarburos, compuestos oxigenados, también tenemos compuestos nitrogenados y compuestos biológicos o biomoléculas. En las clases venideras vamos a ver cada uno de los compuestos oxigenados y luego vamos a comenzar con los compuestos nitrogenados, tanto aminas, amidas e nitrilos, y por último pasamos a biomoléculas. Quiero que les quede en claro el concepto de radical, que no es lo mismo que el concepto de grupo funcional. Un radical no es un grupo funcional. Si nosotros analizamos el etanol, que sería un alcohol porque tiene un grupo carbinol, está constituido por dos partes. La parte roja es el radical etilo, que proviene del etano, por eso etilo. Y una segunda parte que es el grupo funcional, es decir, un grupo oxidrilo unido al átomo de carbono, corresponde a un alcohol. Entonces, el radical es nada más que un agrupamiento atómico, entonces, un grupo de átomos que contiene un electrón disponible. Mientras que el grupo funcional puede ser un átomo, un grupo de átomos, que le imparte las propiedades químicas a ese grupo y que lo hace diferente de los demás. Por eso los alcoholes que contienen el grupo oxidrilo tienen determinadas propiedades y tipos de reacciones que lo hace diferente a los ácidos carboxílicos, por ejemplo, que tienen como grupo funcional al grupo carboxilo, o a las aminas que tienen como grupo funcional un grupo amino. Unía un átomo de carbono. ¿Se entiende? ¿Esto le queda claro? Profe, una consulta. ¿El grupo carbinol sería el carbono junto con el oxidrilo? Claro. Bien, gracias. No, por nada. Entonces, algunas propiedades, como para ir entrando al tema de los grupos funcionales, tenemos que los grupos funcionales, de acuerdo a su composición, pueden ser hidrófilos, pueden ser hidrófobos. Y esto rápidamente si ustedes podrán darse cuenta, es decir, aquellos grupos que tienen oxígeno, grupos funcionales que tienen oxígeno en su constitución, como el carboxilo, el hidroxilo, el carbonilo, o bien grupos aminos o iminos, es decir, aquellos que tienen nitrógeno, y sulfidrilos, pueden ser hidrófilos. En cambio, es aquellos que están constituidos únicamente por hidrocarburos, por R. Entonces tenemos los radicales alquilos, etilénicos, el fenilo, que deriva del benceno, son hidrofóbicos, no reaccionan con el agua. ¿Podemos seguir?
Sí, profe. Bueno. Entonces, sintetizando, las aplicaciones de los hidrocarburos en general, nosotros en nuestra profesión estamos muy ligados a lo que es hidrocarburo. Se lo utiliza mucho como materia prima para fertilizantes, la construcción de plástico en general, como tensioactivos. Tensioactivos son aquellos detergentes que disminuyen, que son utilizados porque disminuye la tensión superficial y entonces permite en la hoja y permite un mayor ingreso de una mayor absorción de los insecticidas. Por eso está esta figura aquí. Se utiliza también como producto de alimentación, filme para envases de abono, productos agrícolas, impermeabilizantes. En el caso del biogás, a partir del metano, disolvente de pesticidas como combustible y lubricante, es decir, tiene infinidades de usos, de aplicaciones, los derivados de hidrocarburos en nuestra profesión. A fin de no saturarles, van a ser las 9 de la mañana, yo le diría que dejemos la teoría, el punto de hoy acá, vimos todo lo que es hidrocarburos alifáticos, y mañana arrancamos la primera hora con los productos aromáticos, para que ustedes no se saturen con hidrocarburos hoy, más vale consolidamos estos conocimientos y mañana vemos aromáticos. Y después de un descanso ya arrancamos con los compuestos oxigenados, que sería alcohol. ¿Sí? Prefiero hacer eso, posponer hasta mañana la segunda parte de esta clase para no saturarlo. Aparte no nos va a alcanzar el tiempo que queda para completar compuestos aromáticos. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, está bien. Bueno. Profe, entonces, disculpe. Le consulto, ¿tiene idea qué día va a ser la clase de consulta para el examen final? Mire, normalmente nosotros en normalidad tenían clases de consulta todos los días lunes de 11 a 12 de la mañana. Pero ahora que aún continuamos con restricciones por la pandemia, la modalidad que estoy usando es que si necesitan clase de consulta me piden por mail y un alumno que represente a los alumnos interesados de esa mesa, digamos, para la clase de consulta. Entonces rápidamente programamos una clase de consulta y lo hacemos por Zoom, ¿sí? Pero a fin de no estar, como se hace difícil programar y estar pasando los códigos y las invitaciones para el ingreso a la plataforma, no estamos haciendo eso los lunes porque por ahí lo hacemos de balde, y aparte si requieren primero el código para ingresar a la sala. Así que lo que yo le diría es que directamente, si necesitan una clase de consulta, nos avisan, se organizan entre los que están por rendir y uno que sea el representante. Entonces nos manejamos con ellos y en el transcurso del día o al otro día ya fijamos fecha y horario de consulta, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Pero ¿se entendió la modalidad? Sí, lo que voy a necesitar es, o no sé desde dónde consigo el correo de la cátedra. Sí, O su mail, no sé. Sí, ya tiene que estar en la página en la plataforma, en el aula virtual, en el Moodle, tiene que estar ahí el correo de la cátedra. Dale. Gracias, profe. Y ahí nosotros, ya le digo, en el mismo día o a lo sumo al otro día ya le estamos dando una fecha. Perfecto, gracias. No, por nada. Así Profe. que bueno, tengan un buen día, un buen inicio de semana y nos vemos mañana a las 10 si Dios quiere. Buenísimo, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta Eso, mañana. profe. Profe,
A mí se me cortó el internet cuando usted estaba explicando la diferencia entre grupo radical, radical y grupo funcional. Sí, No. un radical es un grupo de átomos que se comportan como una unidad y que tienen un electrón disponible para formar un enlace covalente. ¿Sí? Hasta ahí sí. Sí. Y un grupo funcional puede ser un átomo, un grupo de átomos, que le imparte las propiedades características de todos los compuestos que los contengan, que contengan ese grupo funcional, y que le hace diferente de los demás. Por ejemplo, el alcohol, como les decía, tiene como grupo funcional el carbinol, que sería un grupo oxidrilo unido a un átomo de carbono, le imparte las propiedades características de los alcoholes, los compuestos que los contienen, y lo hace diferente, por ejemplo, de los ácidos, de las aminas, de los aldehídos, de las cetonas, dándole sus propiedades químicas características. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. No, por nada. Profe, yo tengo ¿Sí? otra pregunta. ¿Sí? La parte de conformación, ¿no es necesaria saberla, digamos? ¿O? No le entendí. Lo que pasa es que yo ahora ya no hablé de conformación porque lo vimos todo en las primeras clases. Claro, pero a lo que voy es... Cuando vimos isomería, ya dimos conformación también. hay que saber nomás el concepto, no saberse bien las conformaciones de todos los compuestos. No, hay que saber el concepto. Mientras siga la restricción de la presencialidad, mientras sigamos en virtualidad y los exámenes sean virtuales, recuerde que del tema 1 a 5, la modalidad es escrito, es múltiple choice a través del formulario de Google. Entonces, todos estos temas van a ser en múltiple choice. Entonces, usted va a tener múltiples respuestas que tiene que elegir una. Si usted tiene leída el tema, no lo va a agarrar. Muchas gracias, profe. No, por favor. ¿Sí? Una pregunta. ¿Qué compuesto es más ácido? ¿Los alquenos o los alquinos? Disculpe, ¿me puede repetir? ¿Qué compuesto es más ácido? ¿Los alquenos o los alquinos? No le entiendo. ¿Qué compuesto es más qué, me dice? Más ácido. En realidad no se trata, es decir, entiendo lo que usted me está preguntando, pero en realidad, digamos, tiene que ver con su reactividad, serían los alquinos, porque los alquinos tienen dos enlaces pi y los alquenos tienen uno. Entonces van a estar más expuestos y va a ser más fácil que sean ese electrón esos electrones que están en los enlaces pi, en los alquinos que en los alquenos. Sí. ¿Se entiende? Gracias. Sí. Gracias, ingeniero. No, por favor. Bueno, si no hay más preguntas, entonces los espero mañana a las 10 horas. Recuerden de utilizar el código adecuado, el código asignado a los días martes, por favor. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe.